Los platos se estrellaron contra el suelo de la cocina con un estruendo que resonó por toda la casa como un presagio. Ahí estaba yo, de rodillas entre los fragmentos de cerámica, recogiendo los pedazos de lo que había sido nuestro juego de vajilla de bodas, mientras Rodrigo terminaba de meter sus últimas pertenencias en maletas que llevaban semanas apareciendo y desapareciendo del closet. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. 10 años. 10 años de matrimonio reducidos al sonido de la cremallera de una maleta cerrándose con finalidad. No tiene que ser dramático, Fernanda, dijo desde el umbral de la cocina, como si el drama fuera algo que yo hubiera elegido, como si encontrar a tu esposo enviando mensajes románticos a su novia de la universidad a las 2 de la madrugada fuera una situación que se pudiera manejar con normalidad. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de los 32 años como si fueran 80. Las manos me temblaban mientras sostenía los restos de un plato que había sido regalo de mi madrina en nuestra boda. Todo estaba roto. Todo. Dramático, repetí, probando la palabra en mi boca como si fuera veneno. ¿Te refieres a que es dramático que tu esposa se entere de que llevas meses planeando abandonarla? ¿O es dramático que después de una década juntos me entere por un mensaje que se te olvidó borrar? Rodrigo suspiró con esa expresión de cansancio que había perfeccionado durante los últimos meses. La misma expresión que ahora entendía que no era cansancio del trabajo, sino hastío de mí, de nuestra vida, de todo lo que habíamos construido, juntos. Sabía que ibas a reaccionar así, murmuró, revisando su teléfono. Siempre revisando su teléfono. Por eso me costó tanto decírtelo. ¿Decirme qué? Porque hasta ahora lo único que me has dicho es que necesitas espacio para pensar, que has estado confundido, que tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. Mi voz se quebró en la última palabra. No me dijiste que ya habías tomado la decisión. No me dijiste que ya habías encontrado departamento. No me dijiste que Andrea estaba de vuelta en tu vida. El nombre salió como una bofetada. Andrea Morales, la novia de la universidad que lo había dejado para irse a estudiar una maestría a Europa. La misma Andrea que había regresado al país hacía 6 meses y que, según me enteré después de leer sus mensajes, había estado buscando reconectarse con gente importante de su pasado. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, ese gesto que antes me parecía tierno y ahora me resultaba irritante. No planeé que pasara esto, Fer. Estas cosas simplemente suceden. Estas cosas no suceden, Rodrigo. Las decisiones suceden. Las acciones suceden. Tú decidiste responder sus mensajes. Tú decidiste empezar a verla para tomar café y ponerse al día. Tú decidiste empezar una relación emocional con ella, mientras seguías durmiendo en mi cama todas las noches. Se acercó al fregadero y se sirvió un vaso de agua, evitando mi mirada. Siempre había sido así cuando las conversaciones se ponían difíciles. Rodrigo era un hombre que huía de la confrontación, que prefería que los problemas se resolvieran solos con el tiempo, excepto que esta vez el problema era nuestro matrimonio, y él había decidido resolverlo escapándose. ¿Sabes lo que más me duele? Continué, porque ahora que había empezado a hablar, las palabras salían como una hemorragia que no podía detener. No es solo que te vayas, es que te vas con ella, con la mujer que siempre estuvo ahí, en el fondo de tu mente, como la que se escapó, la que pudo haber sido. Fer, no es así. Por supuesto que es así. Los fragmentos de cerámica crujieron bajo mis pies cuando me acerqué a él. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Crees que no noté cómo cambiaste después de que volviera? De repente nuestras noches de Netflix eran aburridas. De repente mis historias del trabajo no te interesaban. De repente había algo más interesante en tu teléfono que en nuestra conversación. Rodrigo finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me destrozó más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Alivio. Estaba aliviado de que finalmente estuviéramos teniendo esta conversación. Aliviado de que ya no tuviera que fingir. Tienes razón, dijo simplemente. Tienes razón en todo.
Y me odio por eso, pero no puedo seguir fingiendo que esto funciona cuando sé que hay algo más esperándome. Algo más. Como si nuestro matrimonio fuera un trabajo temporal mientras esperaba una mejor oferta. ¿Y qué pasa conmigo, Rodrigo? ¿Qué pasa con los planes que teníamos? ¿Con la casa que compramos el año pasado? ¿Con los niños que íbamos a tener? Por primera vez en la conversación, vi un destello de culpa real en su expresión. La casa. Nuestra hermosa casa de 2 pisos en el barrio que habíamos elegido específicamente porque tenía buenas escuelas y parques cercanos. La casa que habíamos estado renovando habitación por habitación, convirtiendo el estudio en lo que algún día sería el cuarto del bebé. La casa comenzó, pero se detuvo. ¿Qué pasa con la casa? Otro silencio. Rodrigo se apoyó contra el mostrador, y por primera vez desde que había llegado a casa con las maletas, se veía genuinamente incómodo. Rodrigo, ¿qué pasa con la casa? El departamento que renté es temporal, dijo lentamente. Andrea y yo estamos viendo opciones para comprar algo juntos. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mis pies. No solo me estaba dejando. No solo había estado planeando esto durante meses, sino que ya estaba haciendo planes a largo plazo con ella. Ya estaban viendo casas juntos. ¿Desde cuándo? Susurré. ¿Qué? ¿Desde cuándo están viendo casas juntos? El silencio se extendió tanto que pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, el sonido de mi corazón rompiéndose en pedazos microscópicos. Desde hace un mes, admitió finalmente. Un mes. Hace un mes yo todavía creía que estábamos pasando por una mala racha temporal. Hace un mes yo seguía planeando nuestras vacaciones de verano. Hace un mes todavía tenía un matrimonio. Necesito que te vayas, dije, con una calma que no sabía que poseía. Necesito que tomes tus maletas y te vayas ahora mismo. Fer, podemos hablar de los detalles prácticos mañana, sobre la casa, sobre cómo vamos a dividir las cosas. Ahora mismo, Rodrigo. Vete ahora mismo. Él asintió, y pude ver el alivio, inundando su postura nuevamente. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que pretender que esto era difícil para él. Recogió sus maletas del recibidor donde las había dejado, y se dirigió hacia la puerta principal. Se detuvo con la mano en la manija. Fer, quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Eres una mujer increíble, y algún día vas a encontrar a alguien que... No, lo interrumpí. No te atrevas. No te atrevas a despedirte de mí como si esto fuera un favor que me estás haciendo. No te atrevas a convertir tu traición en algo noble. Abrió la puerta y salió sin decir nada más. Escuché su auto, alejarse por la calle, ese sonido que había escuchado miles de veces cuando se iba al trabajo o a hacer mandados, pero que esta vez tenía la finalidad de un epitafio. Me quedé parada en el recibidor de nuestra casa, rodeada del silencio más absoluto que había experimentado en mi vida adulta. No había ruido de televisión. No había sonido de pasos en el piso de arriba. No había voces. Solo yo y el eco de 10 años desvaneciéndose en el aire. Caminé hasta la sala, donde todavía estaban las fotos de nuestra boda en la repisa. Rodrigo y yo sonriendo, jóvenes, convencidos de que habíamos encontrado nuestro final feliz. Me senté en el sofá que habíamos elegido juntos el año anterior, el sofá donde habíamos pasado cientos de noches viendo películas, planeando el futuro, haciendo el amor. Por primera vez desde que había encontrado los mensajes, lloré por los 10 años perdidos, por los planes que nunca se cumplirían, por la mujer que había sido y que ya no existía. Lloré por la casa que ya no era un hogar, por los niños que nunca nacerían, por el futuro que se había evaporado en una sola noche. Pero mientras lloraba, una parte de mi mente ya estaba empezando a procesar la realidad práctica de la situación. La hipoteca estaba a nuestros 2 nombres. Los muebles, las cuentas bancarias, todo tendría que dividirse. Y de repente entendí lo que Rodrigo no se había atrevido a decirme directamente. Él quería que yo vendiera la casa. Él necesitaba
su parte del dinero para empezar su nueva vida con Andrea. Mi casa, la casa que había elegido, que había decorado, donde había imaginado envejecer, el lugar donde había plantado rosales en el jardín trasero y había pintado cada habitación con mis propios colores favoritos. El lugar que había sido mi refugio, mi proyección de estabilidad y futuro. Me sequé las lágrimas con la manga del suéter y miré alrededor de la sala con ojos nuevos. Esta casa no era solo el lugar donde había vivido con Rodrigo. Era el lugar donde había construido mi versión de lo que debería ser una vida adulta. Y ahora, sin él, tendría que decidir si podía reconstruir esa vida en el mismo espacio, o si también necesitaba empezar desde cero. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Por un momento ridículo, pensé que podría ser Rodrigo llamando para decir que había cometido un error terrible, que había vuelto en sí y quería volver a casa. Pero cuando vi la pantalla era mi hermana Patricia. «Fer, ¿estás bien? Rodrigo acaba de llamarme». Y entonces entendí que esto era real. No era una pesadilla de la que me despertaría. Rodrigo ya estaba haciendo las llamadas, ya estaba comunicando nuestro divorcio a la familia y amigos, ya estaba cerrando los cabos sueltos de nuestra vida, juntos para poder empezar limpiamente con Andrea. «No», le dije a Patricia, «no estoy bien, pero voy a estarlo». Era una mentira, pero era también una promesa que me hice a mí misma mientras colgaba el teléfono y me quedaba sola en la casa que ahora era completamente mía, al menos por el momento. Capítulo 2. Los escombros del sol entraba por las ventanas, de la cocina como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera acabado la noche anterior. Había algo obscenamente normal en la forma en que la luz se derramaba sobre los mismos azulejos. La misma mesa de desayuno donde Rodrigo y yo habíamos compartido miles de comidas silenciosas. Los restos de cerámica seguían en el piso, esperándome, como una metáfora demasiado obvia. Me serví café en una taza desportillada. Aparentemente solo habían sobrevivido las imperfectas, y llamé al trabajo. No podía enfrentar las preguntas, las miradas de lástima, los consejos bien intencionados de mis colegas del banco. No todavía. «¿Fernanda? ¿Todo bien?» La voz de mi jefa, Liliana, sonaba genuinamente preocupada. «No puedo ir hoy», dije, sorprendida, por lo ronca que sonaba mi propia voz. «Asuntos familiares. ¿Necesitas más tiempo? Puedes tomar días personales si... Solo hoy. Mañana estaré ahí». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. En el trabajo sabían que Rodrigo y yo habíamos estado atravesando un mal momento. Había sido imposible ocultarlo completamente. Pero nadie sabía los detalles. Nadie sabía de Andrea. Nadie sabía que mi esposo había estado viviendo una doble vida durante meses. El timbre sonó exactamente a las 9 de la mañana. Patricia había usado su llave de emergencia. «Fer, abre. Sé que estás ahí». Mi hermana entró como un huracán de energía práctica y abrazos sin permiso. Patricia era 3 años menor que yo, pero siempre había sido la más sensata de las dos. Mientras yo me enamoraba perdidamente y me casaba a los 22, ella había construido una carrera sólida como arquitecta, había viajado, había vivido sola por años antes de casarse con Javier el año anterior. «Dios mío, Fer, ¿qué pasó aquí?» Se quedó parada en el umbral de la cocina, mirando los pedazos de vajilla que yo todavía no había tenido energía para limpiar. «Se cayeron unos platos», dije, consciente de lo patético que sonaba. «Los platos no se caen solos». Patricia encontró una escoba en el armario de limpieza y comenzó a barrer los fragmentos. «Cuéntame todo». Mientras ella limpiaba, yo le conté. Todo. Los mensajes, las mentiras, las noches que llegaba tarde diciendo que había estado en cenas de trabajo, que luego descubrí nunca habían existido. Le conté sobre Andrea, sobre cómo había aparecido en nuestras vidas como un fantasma del pasado que se negaba a permanecer enterrado. «¿Y ya está viviendo con ella?», preguntó Patricia, vaciando los fragmentos en el bote de basura. «No lo sé. Dice que rentó un departamento temporal, pero ya están viendo casas juntos».
La palabra casas se sintió como masticar vidrio. Pat lleva un mes viendo casas con ella. Un mes. Mi hermana se sentó a mi lado en la mesa de la cocina y tomó mis manos entre las suyas. Fer, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Asentí, aunque algo en su tono me puso en alerta. ¿Habías notado señales antes? Quiero decir, señales reales, no solo que estuviera distante o trabajando más. ¿Comportamientos específicos que no encajaran? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Rodrigo siempre fue, no sé cómo decirlo sin sonar horrible, pero siempre fue un poco egoísta. Incluso cuando eran novios. Se iba de viaje con sus amigos sin consultarte, tomaba decisiones sobre el futuro sin realmente incluirte en el proceso de pensamiento. Sentí una defensividad automática surgir en mi pecho. Eso no es cierto. ¿En serio? ¿Quién decidió que se mudarían a esta casa? Lo decidimos juntos. Fer. Patricia me miró con esa expresión de hermana mayor que había perfeccionado durante décadas. Él vio esta casa, se enamoró de ella, y te convenció de que era perfecta para ustedes. Tú querías algo más pequeño, más céntrico, más cerca de tu trabajo. Los recuerdos comenzaron a filtrarse de vuelta. Tenía razón. Yo había querido un departamento en el centro, algo moderno y práctico. Rodrigo había insistido en que necesitábamos una casa de verdad, un lugar donde pudiéramos crecer como familia. Había usado exactamente esas palabras, crecer como familia, y la luna de miel, continuó Patricia implacablemente. Tú querías ir a Europa, él quería ir a la playa en México. Fuimos a la playa. Exacto. Un patrón estaba emergiendo, uno que había estado demasiado enamorada, o demasiado ciega, para reconocer. Durante 10 años, había creído que estábamos tomando decisiones juntos, pero la realidad era que Rodrigo tomaba las decisiones y yo me adaptaba a ellas. Me había convencido de que era compromiso, que era amor, que era lo que hacían las parejas maduras. No estoy diciendo esto para lastimarte más, dijo Patricia gentilmente. Estoy diciéndolo porque creo que esta situación con Andrea no surgió de la nada. Creo que Rodrigo siempre ha sido alguien que busca lo que quiere y encuentra maneras de justificarlo después. Tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentar algo mucho más grande que una infidelidad. Significaba admitir que había pasado una década de mi vida, adaptándome a alguien que nunca realmente me había visto como una pareja igual, sino como alguien que encajaba en su visión de lo que debería ser su vida. ¿Qué voy a hacer con la casa?, pregunté, cambiando de tema porque no podía procesar toda esa información de una vez. ¿Qué quieres hacer con la casa? No lo sé. Él va a querer venderla. Necesita el dinero para empezar su nueva vida perfecta con Andrea. Patricia se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero. Es una casa hermosa, Fer, y la has convertido en algo realmente especial. Era cierto. Durante los 2 años que habíamos vivido aquí, había invertido tiempo, energía y dinero en hacer de este lugar un hogar. Había diseñado el jardín, había elegido cada mueble, había pintado murales en la habitación que iba a ser el cuarto del bebé. Esta casa era más mía que de Rodrigo en todos los aspectos que realmente importaban. ¿Podrías manejarla? ¿Hipoteca tú sola?, preguntó Patricia. Hice los cálculos mentalmente. Mi salario en el banco era estable, aunque no espectacular. Sin los gastos de Rodrigo, sus trajes caros, sus salidas con amigos, sus hobbies que cambiaban cada 6 meses, podría ser viable. Sería ajustado pero posible. Tal vez. Pero él tiene derecho a la mitad del valor de la casa. Y si no lo tuviera, me volteé a mirarla. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo compraron la casa exactamente? ¿Y de dónde salió el dinero para el enganche? Otra vez, los recuerdos se filtraron de vuelta con una claridad incómoda. Habíamos comprado la casa el año anterior, pero el dinero para el enganche había venido casi completamente de la herencia que recibí cuando murió mi abuela. Rodrigo,
Había contribuido con apenas una cuarta parte del monto. Pat, ¿a dónde vas con esto? Voy a que necesitas hablar con un abogado. Un buen abogado. Antes de que Rodrigo venga con papeles de divorcio ya preparados que favorezcan sus intereses. La idea de un divorcio contencioso me llenó de náusea. Había visto a amigas pasar por batallas legales que duraron años, que las dejaron emocionalmente devastadas y financieramente arruinadas. Yo quería que esto fuera limpio, rápido, civilizado. No quiero pelear, Pat. Solo quiero que esto termine. Y él está contando con exactamente esa actitud. Mi hermana regresó a la mesa y se sentó frente a mí. Fer, escúchame. Rodrigo tuvo meses para planear esto, meses para organizar sus finanzas, para consultar con abogados, para prepararse. Tú te enteraste ayer por la noche. No estás empezando desde una posición de igualdad. Tenía razón. Pero la idea de entrar en una batalla legal contra el hombre con quien había compartido una cama durante 10 años me parecía surreal. Todavía había parte de mí que esperaba que apareciera con flores, que dijera que había cometido un error terrible, que pidiera perdón. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esto sea solo una crisis de mediana edad? ¿De que vuelva en sí? Patricia me miró con una mezcla de compasión y exasperación. Fer, amor, él ya está viendo casas con otra mujer. Eso no es una crisis. Eso es una decisión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. ¿Señora Fernanda Ruiz? Sí. Habla el licenciado Martínez, del despacho García y Asociados. Su esposo, el señor Rodrigo Herrera, me ha contratado para representarlo en el proceso de divorcio. Me gustaría programar una cita para discutir los términos de la separación. Me cayó el alma a los pies. No habían pasado ni 24 horas y Rodrigo ya había contratado a un abogado. Ya estaba moviendo piezas, asegurándose de que su versión de la división de bienes fuera la que prevaleciera. Necesito tiempo para conseguir mi propia representación legal, logré decir. Por supuesto, pero le sugiero que no se tarde demasiado. Hay asuntos urgentes que resolver, especialmente relacionados con la propiedad marital. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Patricia me miraba con una expresión que decía: «Te lo dije. Necesito un abogado», admití. «Necesitas el mejor, abogado que puedas pagar», me corrigió. «Y lo necesitas hoy». Mientras Patricia buscaba referencias de abogados especialistas en divorcios en su teléfono, yo miré alrededor de la cocina que había decorado con tanto cuidado. Los gabinetes pintados a mano en color sage, las plantas que colgaban de la ventana, la mesa de madera maciza que había encontrado en un mercado de antigüedades. Todo iba a tener que ser evaluado, dividido, posiblemente vendido. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí algo más que tristeza. Sentí rabia. Rabia de que Rodrigo hubiera tenido tiempo de planear su escape mientras yo seguía creyendo que estábamos construyendo un futuro juntos. Rabia de que hubiera contratado a un abogado antes de que yo siquiera hubiera terminado de procesar que nuestro matrimonio había terminado. Rabia de que estuviera tratando de tomar control de la narrativa y la división de bienes antes de que yo pudiera siquiera orientarme. Conseguí 3 referencias, dijo Patricia, mostrándome su pantalla. 2 mujeres y un hombre. Las 3 mujeres tienen excelentes reputaciones manejando casos donde hay propiedades significativas involucradas. Programa las citas, le dije, para mañana si es posible. ¿Estás segura? Por primera vez en más de 24 horas, estaba segura de algo. Rodrigo quiere que esto sea rápido y fácil para él. Quiere que yo sea la esposa comprensiva, que no hace problemas. Pero esta casa, esta vida que construimos, no es solo suya para disponer de ella como quiera. Patricia sonrió, y vi un destello de orgullo en su expresión. Ahí está mi hermana. Esa tarde, después de que Patricia se fuera, recorrí la casa habitación por habitación. En el estudio que habíamos convertido en oficina compartida, encontré documentos que Rodrigo había dejado atrás. Estados de cuenta bancarios, papeles, de inversiones, registros de la compra de la casa. Mientras los revisaba, empecé a tener una imagen más clara de nuestras finanzas reales.
Rodrigo ganaba más dinero que yo, pero también gastaba considerablemente más. Sus cuentas de tarjetas de crédito mostraban gastos que no reconocía. Restaurantes caros donde nunca habíamos comido juntos, hoteles donde nunca me había llevado, compras en tiendas donde él nunca compraba. Durante meses, había estado financiando su relación con Andrea con nuestro dinero común. Cenas románticas, escapadas de fin de semana, regalos, todo cargado a cuentas que técnicamente eran de los dos. La rabia que había sentido en la mañana se intensificó hasta convertirse en algo más frío y más determinado. Rodrigo no solo me había engañado emocionalmente, me había robado. Había usado nuestros recursos para financiar la relación que eventualmente destruyó nuestro matrimonio. Saqué fotos de todos los documentos con mi teléfono y los guardé en una carpeta digital. Mañana se los mostraría al abogado que eligiera. Rodrigo había tenido tiempo de planear, pero había cometido un error crucial. Había subestimado mi capacidad de pelear por lo que era mío. Esa noche, por primera vez desde que él se había ido, logré dormir. No porque estuviera en paz, sino porque tenía un plan. Y por primera vez en años, era un plan completamente mío. Capítulo 3. Los aliados. La oficina de la licenciada Carmen Vega estaba en el piso 22 de una torre de cristal en el centro financiero de la ciudad. Sus ventanales ofrecían una vista panorámica que me hizo sentir pequeña y poderosa al mismo tiempo. Carmen tenía unos 50 años, cabello gris cortado en un bob elegante, y la clase de presencia que hacía que los meseros en restaurantes caros se movieran un poco más rápido. «Señora Herrera», dijo, revisando los documentos que le había llevado. «Dígame, ¿cuándo fue la última vez que revisó detalladamente sus finanzas familiares?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo fue la última? ¿Ves que se sentó con su esposo a revisar todas las cuentas, inversiones, gastos, ingresos? ¿Que hicieron un presupuesto juntos? ¿Que discutieron objetivos financieros? Traté de recordar. No sé. Rodrigo siempre manejó la mayoría de eso. Yo contribuyo con mi salario a la cuenta común, y él se encarga de pagar las cuentas y manejar las inversiones. Carmen asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Es muy común, especialmente en matrimonios donde uno de los cónyuges gana significativamente más que el otro. El problema es que también es muy peligroso. Extendió sobre Intinonitsinsum su escritorio los estados de cuenta que había fotografiado el día anterior. Con un marcador rosa, comenzó a señalar cargos específicos. Este restaurante, por ejemplo, Casa Milano. ¿Estuvieron ahí juntos? Nunca. Es muy caro. Y Rodrigo siempre decía que era pretencioso. ¿Y este hotel? Hotel Boutique del Carmen. 3 noches en febrero. Yo estuve en casa con gripe esa semana. Rodrigo dijo que tenía un congreso de trabajo en Guadalajara. Carmen continuó marcando gastos. Una joyería donde nunca habíamos comprado nada. Un spa donde yo jamás había estado. Flores de una florería boutique que nunca me habían llegado. Señora Herrera. Su esposo gastó aproximadamente 40,000 pesos en los últimos 6 meses en lo que claramente eran gastos relacionados con otra persona. Dinero que salió de cuentas conjuntas. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. 40,000 pesos. Casi 3 meses de mi salario. Money que habría podido usarse para las renovaciones de la casa, para nuestras supuestas vacaciones familiares, para el fondo de emergencia que siempre decíamos que íbamos a empezar. ¿Es eso legal? Quiero decir, técnicamente era dinero, de ambos. Legal, sí, pero altamente relevante en un proceso de divorcio, especialmente cuando estamos hablando de división de bienes. Carmen se reclinó en su silla. Hay precedentes legales que consideran este tipo de gastos como disipación marital. Esencialmente, su esposo usó recursos matrimoniales para financiar una relación extramarital que llevó a la disolución del matrimonio. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que podemos argumentar que esos 40,000 pesos deben ser restituidos a los bienes matrimoniales antes de cualquier división. Y más importante, podemos usarlo como evidencia del carácter premeditado de sus acciones. Carmen abrió,
una carpeta legal nueva, y comenzó a tomar notas. Ahora, hablemos de la casa. Usted me dice que el enganche se pagó principalmente con su herencia. Sí. Mi abuela me dejó 200,000 pesos cuando murió. Rodrigo contribuyó con 50,000. ¿Tiene documentación de esto? Saqué una carpeta con los documentos bancarios que había encontrado. Aquí está el depósito de la herencia a mi cuenta personal, y aquí la transferencia de 200,000 pesos a la cuenta conjunta para el enganche de la casa. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Excelente. Esto cambia significativamente el panorama. En México, los bienes que se aportan al matrimonio conservan su carácter de propiedad separada si se pueden rastrear adecuadamente. ¿Qué significa eso? Significa que potencialmente podríamos argumentar que usted tiene derecho a un porcentaje mayor de la casa basado en su contribución inicial superior. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cree que puedo quedarme con la casa? Depende de varios factores. ¿Puede usted manejar la hipoteca sola? Sí, creo que sí, sobre todo si no tengo que darle la mitad del valor actual. Bien, también necesitamos considerar otros activos. ¿Tienen inversiones conjuntas, fondos de retiro, propiedades adicionales? Durante 1100, la siguiente hora, Carmen me guió a través de un inventario exhaustivo de todo lo que Rodrigo y yo habíamos acumulado durante nuestro matrimonio. Era extraño ver 10 años de vida común reducidos a una lista de activos y pasivos, pero también esclarecedor. Su esposo ya contactó mi oficina, dijo Carmen cuando terminamos con el inventario. Su abogado quiere proponer una división, 50-50 de todos los bienes, incluyendo que la casa se venda y el dinero se reparta equitativamente. ¿Y usted qué opina de esa propuesta? Opino que su esposo está tratando de aprovecharse de su estado emocional para conseguir un acuerdo que lo favorece enormemente. Carmen cerró la carpeta con un movimiento decisivo. Señora Herrera, necesito que entienda algo. Su esposo tuvo tiempo de planear esta separación. Consultó con abogados, organizó sus finanzas, probablemente hasta hizo evaluaciones de los bienes matrimoniales. Usted se enteró hace 3 días. Entonces, ¿qué recomienda? Recomiendo que rechacemos rotundamente su propuesta inicial y presentemos una contrapropuesta basada en los hechos que hemos descubierto. Queremos que la casa se le asigne a usted, con usted haciéndose cargo de la hipoteca restante. Queremos compensación por los gastos que él hizo relacionados con su infidelidad, y queremos asegurar que sus derechos estén protegidos en cualquier acuerdo final. Me levanté para irme, pero Carmen me detuvo con una pregunta más. Una cosa más, señora Herrera. ¿Ha pensado en la posibilidad de que esta situación con Andrea no haya comenzado cuando usted cree? ¿Qué quiere decir? Los patrones de gasto que veo aquí sugieren que su esposo ha estado siendo financieramente infiel durante más tiempo del que él admite. Algunos de estos cargos se remontan a casi 1 año. Salí de la oficina de Carmen, sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante el camino de regreso a casa, traté de procesar todo lo que había aprendido. Rodrigo no solo me había engañado durante los últimos meses, había estado viviendo una doble vida durante mucho más tiempo. Y todo ese tiempo, yo había estado contribuyendo involuntariamente a financiar su traición. Cuando llegué a casa, había un auto desconocido en la entrada. Un BMW negro que definitivamente no pertenecía a ninguno de nuestros vecinos. El estómago se me revolvió cuando vi a Rodrigo salir de la puerta principal, claramente habiendo usado su llave para entrar, en mi ausencia. Pero no estaba solo. Una mujer salió detrás de él. Era más alta de lo que había imaginado, con cabello rubio teñido y un atuendo que gritaba dinero. Esta tenía que ser Andrea. Se dirigieron hacia el BMW, pero Rodrigo me vio y se detuvo. Dijo algo a Andrea, quien me miró con una mezcla de curiosidad y desdén antes de meterse al auto. Fer. Rodrigo se acercó a mí. Necesitábamos recoger algunas cosas que se me olvidaron. ¿Cosas como qué? Algunos documentos de trabajo, mi equipo de golf. ¿Y ella qué hacía aquí? Rodrigo se veía incómodo. Vino conmigo. No quería que estuviera solo. La implicación era clara. Andrea había querido ver la casa.
la casa que yo había decorado, donde yo había vivido, donde yo había creído que estaba construyendo mi futuro. Había querido ver el lugar que iba a tener que dejar para que ellos pudieran empezar su nueva vida perfecta. Rodrigo, necesito que entiendas algo, le dije, sorprendida por la tranquilidad de mi propia voz. Ya no puedes entrar a esta casa cuando quieras. Esta es mi casa ahora, y la próxima vez que necesites recoger algo, llamas primero. Fer, no seas dramática. Técnicamente esta casa es de los dos hasta que nada. Lo interrumpí. Voy a cambiar las cerraduras mañana. Si necesitas algo, coordina conmigo o con mi abogada. ¿Tu abogada? Su expresión cambió. ¿Por qué necesitas una abogada? Pensé que podríamos manejar esto como adultos civilizados. Manejar esto como adultos civilizados habría significado que me dijeras la verdad desde el principio, no que me enterara por accidente, y luego descubriera que has estado gastando nuestro dinero en tu relación con ella durante meses. Rodrigo. Se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Casa Milano. Estoy hablando del Hotel Boutique del Carmen. Estoy hablando de 40,000 pesos de nuestro dinero que gastaste cortejando a tu novia, mientras yo creía que estábamos pasando por una mala racha temporal. Se quedó callado por un momento, y pude ver su mente trabajando, tratando de calcular qué tanto sabía y qué tanto podía negar. Esos gastos fue complicado. Fueron cenas de trabajo, viajes de negocios, con joyería y flores y hoteles boutique. Mi voz se enfrió. Rodrigo, ya no me puedes mentir. Ya sé la verdad. Andrea tocó la bocina del BMW, claramente impaciente por irse. Rodrigo miró hacia el auto, luego hacia mí. No tenía que terminar así, Fer. Si hubieras sido más... Si hubiéramos podido hablar más, tal vez... ¿qué? Tal vez podrías haberme convencido de que aceptara compartirte. Tal vez podría haber estado de acuerdo con ser tu plan B mientras decidías si querías quedarte con tu gran amor de la universidad. No es así. Entonces dime cómo es. Rodrigo se quedó callado, y en ese silencio entendí algo fundamental. No había explicación que pudiera hacer que esto tuviera sentido. No había justificación que pudiera hacer que su traición fuera aceptable. No había versión de esta historia donde él fuera otra cosa que no fuera el villano. Vete, Rodrigo, le dije, y la próxima vez que quieras venir aquí llama primero. Lo vi alejarse en el BMW de Andrea, y por primera vez desde que todo había comenzado, no sentí el impulso de correr detrás de él, de suplicarle que reconsiderara, de preguntarle qué podía hacer para arreglar las cosas. En su lugar, saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero. Carmen tenía razón. Rodrigo había tenido tiempo de planear esto. Ahora era mi turno de tomar control. Esa noche, mientras esperaba que llegara el técnico para cambiar las cerraduras, me senté en la sala y miré las fotos de nuestra boda que seguían en la repisa. En una de ellas, Rodrigo y yo estábamos cortando el pastel, riéndonos de algo que ya no recordaba. Se veíamos tan jóvenes, tan seguros de que habíamos encontrado nuestro final feliz. Pero mirando la foto ahora, pude ver algo que no había notado antes. En la imagen, yo estaba mirando a Rodrigo con adoración absoluta. Él estaba mirando hacia la cámara, sonriendo para la foto. Incluso en nuestro día de boda, yo estaba completamente enfocada en él, mientras él estaba pensando en cómo se veía ante otros. Había sido así durante todo nuestro matrimonio. Yo había estado viviendo nuestra relación, mientras él había estado actuando su versión de lo que pensaba que debería ser un matrimonio. Guardé las fotos en una caja. No, las iba a tirar. Representaban 10 años de mi vida, y esos años habían sido reales para mí, incluso si no lo habían sido para él, pero tampoco las iba a mantener en exhibición en una casa que ahora era mía sola. Cuando el cerrajero terminó, me dio 3 juegos de llaves nuevas. Uno para mí, uno para Patricia, y uno extra que guardé en mi bolsa. Por primera vez en días, me sentí segura en mi propia casa. Era un pequeño paso, pero era el primero de muchos que tendría que tomar para reconstruir mi vida.
Y por primera vez, esos pasos serían completamente míos. Capítulo 4. Las revelaciones. El teléfono sonó. A las 6 de la mañana. Era Patricia, y su voz sonaba extraña, como si hubiera estado despierta toda la noche. Fer, necesito que vengas a mi casa. Ahora. ¿Qué pasó? No puedo decírtelo por teléfono. Solo ven. Patricia vivía a 20 minutos de mi casa, en un complejo de departamentos modernos que había elegido por su ubicación céntrica y su gimnasio. Cuando llegué, estaba esperándome en el lobby con 2 tazas de café y una expresión que no había visto desde que éramos adolescentes, y ella había descubierto que nuestro primo había estado robando dinero de la cartera de nuestra madre. ¿Qué está pasando?, pregunté mientras subíamos en el elevador. Anoche salí con Marcela y algunas de las chicas del trabajo, comenzó Patricia. Marcela era su mejor amiga desde la universidad y trabajaba en recursos humanos para una empresa de consultoría. Estábamos en la terraza, ya sabes, ese bar, en la zona rosa. Asentí. Conocía el lugar. Bueno, resulta que Marcela conoce a Andrea. Trabajaron juntas hace como 3 años en una empresa de marketing. Se me cayó el estómago. ¿Y Marcela me contó algunas cosas que creo que necesitas saber. Entramos a su departamento y nos sentamos en la mesa de su comedor. Patricia tenía una laptop abierta y varios papeles esparcidos. Fer, Andrea nunca se fue a Europa a estudiar una maestría. ¿Qué? Marcela me contó toda la historia anoche. Andrea sí se fue del país, pero no fue para estudiar. Huyó porque estaba envuelta en un escándalo en su trabajo anterior. Algo sobre manipular números en reportes de ventas y apropiarse de comisiones que no le correspondían. El mundo se tambaleó a mi alrededor, pero Rodrigo siempre dijo lo que Andrea le dijo a él, probablemente. Marcela dice que cuando Andrea se fue, dejó un desastre financiero detrás. Varias personas perdieron dinero, incluida la empresa donde trabajaba. Patricia giró la laptop hacia mí. Había estado investigando en línea durante toda la noche. Mira, esto. Encontré registros públicos de una demanda civil contra Andrea Morales en 2019. La demandaron por fraude y apropiación indebida. El caso se cerró porque ella ya no estaba en el país, pero las acusaciones están ahí. Leyendo los documentos legales, empecé a entender la magnitud de lo que Patricia había descubierto. Andrea no era la exitosa ejecutiva internacional que Rodrigo pensaba que había elegido sobre mí. Era una estafadora que había regresado al país porque probablemente se había quedado sin opciones en otro lado. Hay más, continuó Patricia. Marcela dice que Andrea ha estado contactando a varias personas de su pasado desde que regresó. Exnovios, excolegas, cualquiera que pueda tener dinero o conexiones útiles. ¿Estás diciendo que Rodrigo no fue el único? Estoy diciendo que Rodrigo fue el que picó. Andrea está buscando a alguien que pueda financiar su regreso a una vida cómoda, y tu esposo resultó ser el candidato perfecto. Un hombre casado, con una casa, con ingresos estables, y aparentemente lo suficientemente nostálgico como para creer que su gran amor de la universidad había regresado por él. Me sentí físicamente enferma. Todo este tiempo había estado torturándome preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como esposa, por qué no había sido suficiente para mantener el interés de Rodrigo. Pero la realidad era que nunca había sido sobre mí. Había sido sobre Andrea, necesitando un salvavidas financiero, y Rodrigo siendo lo suficientemente vanidoso como para creer que era irresistible. ¿Rodrigo sabe algo de esto? Lo dudo. Según Marcela, Andrea es muy buena vendiendo la versión de sí misma que la gente quiere comprar. Para Rodrigo, ella es la exitosa mujer de carrera que siempre se le escapó. Para él, recuperarla probablemente se siente como ganar una segunda oportunidad en la vida. Patricia cerró la laptop y me miró directamente. Fer, creo que necesitas contarle a tu abogada todo esto. ¿Por qué? Quiero decir, no cambia el hecho de que mi matrimonio terminó. Pero sí cambia las circunstancias. Si puedes probar que Rodrigo fue víctima de manipulación,
Tal vez puedas argumentar que sus decisiones no fueron completamente racionales. Y más importante, si Andrea tiene un historial de problemas financieros, es posible que Rodrigo se esté metiendo en algo que lo va a arruinar económicamente. No entendí inmediatamente por qué eso debería importarme, considerando lo que me había hecho. Piénsalo, Fer. Si Rodrigo se arruina financieramente persiguiendo a una estafadora, ¿cómo va a poder cumplir con sus obligaciones del divorcio? ¿Cómo va a poder pagar su parte de las deudas matrimoniales? Tu bienestar económico futuro está conectado con el de él, quieras o no. Tenía razón. Si Rodrigo se las arreglaba para destruir su estabilidad financiera en los próximos meses, yo podría terminar siendo responsable de deudas que él había acumulado, o podría perder la oportunidad de recibir el apoyo económico que me correspondía legalmente. ¿Qué sugieres que haga? Sugiero que le muestres esta información a Carmen y que juntas decidan si es útil para tu caso. También sugiero que consideres la posibilidad de advertirle a Rodrigo. ¿Advertirle? Pat, él me traicionó. ¿Por qué habría de protegerlo? No, lo harías por él. Lo harías por ti. Porque si él toma decisiones financieras estúpidas basadas en información falsa, tú también vas a sufrir las consecuencias. Esa tarde, me reuní nuevamente con Carmen. Cuando le mostré la información que Patricia había descubierto, su expresión se volvió muy seria. «Esto es interesante», dijo, revisando los documentos. «Y potencialmente muy útil». ¿En qué sentido? En primer lugar, establecer un patrón de engaño por parte de la señorita Morales podría ayudarnos a argumentar que su esposo ha sido víctima de manipulación. Eso podría influir en cómo el juez ve sus acciones durante los últimos meses. Carmen se reclinó en su silla pensando. Pero más importante, si la señorita Morales tiene deudas pendientes o problemas legales sin resolver, es posible que esté viendo a su esposo como una solución a sus problemas financieros. Eso significa que él podría estar a punto de comprometerse económicamente de maneras que afecten el patrimonio marital. ¿Qué podemos hacer? Podemos solicitar una orden judicial para congelar ciertos activos matrimoniales hasta que se resuelva el divorcio. Eso evitaría que su esposo tome decisiones financieras importantes sin supervisión de la corte. La idea me resultaba extraña. Después de años de confiarle a Rodrigo el manejo de nuestras finanzas, la posibilidad de limitar legalmente sus decisiones económicas se sentía como un cambio fundamental de poder. ¿Eso no va a hacer que se ponga más agresivo en el proceso de divorcio? Posiblemente. Pero su esposo ya contrató a un abogado muy agresivo. El licenciado Martínez no tiene reputación de buscar acuerdos amigables. Tiene reputación de intentar intimidar a la parte contraria para que acepte términos desfavorables. Carmen abrió otra carpeta en su escritorio. De hecho, recibí su primera propuesta oficial esta mañana. Quieren división 50-50 de todos los activos, incluyendo venta forzosa de la casa. También quieren que usted asuma responsabilidad por 60% de las deudas matrimoniales, argumentando que sus ingresos menores la hacen menos capaz de acumular nueva deuda post-divorcio. Eso es ridículo. Es más que ridículo. Es insultante. Están tratando de aprovecharse de su situación emocional para conseguir términos que ningún juez razonable aprobaría si el caso llegara a juicio. Carmen cerró la carpeta con un movimiento decidido. Señora Herrera, creo que es tiempo de que dejemos de ser reactivas y empecemos a ser proactivas. Vamos a presentar nuestra propia propuesta y vamos a incluir toda la evidencia que hemos recopilado sobre los gastos indebidos de su esposo y las circunstancias sospechosas de su nueva relación. Salí de la oficina de Carmen sintiéndome como si estuviera preparándome para una guerra que no había elegido. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentía que tenía las armas necesarias para pelear. Esa noche, mientras cenaba, sola en mi cocina, pensé en Rodrigo. ¿Sabía en qué se había metido? ¿Tenía idea de que la mujer por la que había destruido nuestro matrimonio probablemente lo estaba manipulando? Parte de mí quería advertirle, no por él, sino porque la idea de que hubiera arruinado 10 años de nuestra vida por una mentira me parecía una crueldad adicional del destino. Pero otra parte de mí, una parte que estaba creciendo más fuerte cada día, pensaba que Rodrigo era un adulto que había tomado sus decisiones
Si había elegido creer una fantasía en lugar de valorar la realidad que habíamos construido juntos, esas eran las consecuencias de sus acciones. El teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Fernanda? Era la voz de una mujer mayor, con acento que no pude identificar inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Esperanza Morales, la madre de Andrea. ¿Podríamos hablar? Capítulo 5. Los secretos del pasado. La voz de Esperanza Morales tenía una calidad que no pude describir. Inmediatamente. Era firme pero cansada, como alguien que había tomado una decisión difícil después de mucho tiempo de deliberación. No entiendo, dije, todavía procesando la extrañeza de recibir una llamada de la madre de la mujer que había destruido mi matrimonio. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no es importante ahora. Lo importante es que necesito hablar con usted sobre mi hija, y creo que usted necesita escuchar lo que tengo que decirle. Me senté en el sofá de la sala, tratando de orientarme. Señora Morales, no estoy segura de que sea apropiado que hablemos. Su hija y mi esposo, ex esposo, me corrigió gentilmente. Y precisamente por eso necesitamos hablar. ¿Podríamos vernos en persona? Sé que es una petición extraña, pero hay cosas que no puedo decirle por teléfono. Había algo en su tono que me hizo dudar. No sonaba como la madre orgullosa de una mujer que acababa de conquistar al hombre de sus sueños. Sonaba como alguien que estaba profundamente preocupada. ¿Dónde?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. ¿Conoce el Café Momento en la Avenida Reforma? ¿Podría encontrarla ahí mañana a las 3 de la tarde? ¿Cómo la voy a reconocer? Yo la reconoceré a usted. He visto sus fotos. Colgué el teléfono con una sensación de irrealidad. ¿Las fotos de dónde? ¿Y por qué la madre de Andrea querría hablar conmigo? Las posibilidades que se me ocurrían iban desde una petición extraña de disculpas hasta algún tipo de confrontación maternal. Al día siguiente, llegué al Café Momento 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera rústica y plantas colgando de las ventanas. Me senté en una mesa cerca de la entrada, pidiendo un té de manzanilla que apenas toqué mientras esperaba. La mujer que se acercó a mi mesa a las 3 en punto era una versión mayor de Andrea, pero con diferencias significativas. Tenía el mismo cabello rubio, aunque en ella se veía natural, y con canas plateadas entremezcladas. Sus ojos eran del mismo color, pero había en ellos una profundidad y una tristeza que nunca había visto en las pocas fotos que había encontrado de Andrea en el teléfono de Rodrigo. ¿Fernanda?, preguntó, aunque era obvio que ya sabía la respuesta. Asentí, y ella se sentó frente a mí. Pidió un café negro y esperó hasta que la mesera se alejó antes de hablar. Gracias por venir. Sé que esto debe parecerle muy extraño. Un poco, admití. Señora Morales, Esperanza, por favor. Esperanza, ¿por qué quería hablar conmigo? Esperanza tomó un sorbo de su café y me miró directamente a los ojos. Porque creo que usted y su ex esposo son las últimas víctimas de mi hija, y porque después de años de quedarme callada, ya no puedo seguir haciéndolo. Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Víctimas? Andrea no es quien ustedes creen que es. Sé que probablemente piense que soy una madre resentida o celosa, pero necesito que entienda la verdad sobre mi hija antes de que sea demasiado tarde. Esperanza abrió un bolso pequeño y sacó una carpeta manila delgada. Su ex esposo le ha contado sobre la relación que él y Andrea tuvieron en la universidad. Solo que fueron novios durante 2 años y que ella se fue a estudiar al extranjero. Esa es la versión que Andrea le contó a él. La realidad es diferente. Esperanza abrió la carpeta y me mostró una copia de un certificado de nacimiento. Andrea no fue a la universidad con su ex esposo. Es 5 años menor que él. Cuando él estaba en su último año de universidad, ella tenía 17 años y estaba en la preparatoria. Miré el documento, confundida. No entiendo. Andrea conoció a Rodrigo en una fiesta. Se hizo pasar por estudiante universitaria. Mintió sobre su edad. Creó una identidad completamente falsa.
La relación que él recuerda nunca existió realmente. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Pero él tiene fotos. ¿Fotos de qué? De una chica joven que conoció en algunas fiestas durante unos pocos meses. Andrea era muy buena creando la ilusión de una relación más profunda de la que realmente había. Esperanza sacó más documentos de la carpeta. Reportes policiales, registros escolares, testimonios escritos. Cuando Rodrigo se graduó y comenzó a hablar de planes de futuro, Andrea desapareció. No se fue a estudiar al extranjero. Se fue porque había otros hombres, otros engaños, y las mentiras se estaban volviendo demasiado complicadas de mantener. ¿Y ahora? Ahora regresó porque necesita dinero y estabilidad. Ha estado viviendo de engañar a hombres durante años. Rodrigo no es el primero, y si no se detiene, no será el último. Esperanza me mostró una serie de fotografías impresas de redes sociales. Andrea, con diferentes hombres en diferentes ciudades, siempre presentándose como alguien diferente. Una exitosa ejecutiva, una artista, una estudiante de doctorado. ¿Qué me está contando esto?, pregunté, sintiéndome abrumada. Porque he estado viendo cómo mi hija destruye vidas durante años, y finalmente decidí que tenía que hacer algo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Esperanza. Andrea es mi hija y la amo, pero también es una sociópata. No siente empatía real por las personas que lastima. Para ella, los demás son simplemente recursos para usar. Y Rodrigo lo sabe. Rodrigo está viviendo en una fantasía que Andrea ha construido cuidadosamente para él. Ella le está vendiendo la idea de que siempre lo amó, que se arrepiente de haberse ido, que quiere construir una vida real con él. Esperanza cerró la carpeta y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Fernanda, mi hija va a arruinar financieramente a su exesposo. Va a tomar todo lo que él tenga y después va a desaparecer nuevamente. Y cuando eso pase, usted va a sufrir las consecuencias también, porque él no va a poder cumplir con sus obligaciones del divorcio. ¿Qué? ¿Sugiere que haga? Sugiero que use esta información para protegerse legalmente. Y si queda algo de bondad en su corazón para el hombre con quien estuvo casada durante 10 años, tal vez también trate de protegerlo a él. Esperanza se levantó para irse, pero antes puso una mano sobre la mía. Hay algo más que debes saber. Andrea está embarazada. El café se convirtió en un lugar silencioso y lejano. ¿Qué? O al menos eso le ha dicho a Rodrigo. No sé si es verdad, pero sé que es el tipo de herramienta que ella usaría para asegurar su compromiso económico y emocional. Después de que Esperanza se fue, me quedé sentada en el café durante otra hora, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La información era tan abrumadora que mi mente se negaba a aceptarla completamente. Pero mientras más pensaba en ello, más encajaban las piezas. La prisa de Rodrigo por conseguir el divorcio, su certeza repentina sobre querer empezar una familia, su disposición a gastar grandes cantidades de dinero en restaurantes caros y regalos extravagantes. Andrea no solo había manipulado sus emociones, había manipulado toda su percepción de lo que era posible en su futuro. Esa tarde, llamé a Carmen y le conté todo sobre mi encuentro con Esperanza. Al principio se mostró escéptica. Señora Herrera, necesitamos ser muy cuidadosas con esta información. La madre de la señorita Morales podría tener sus propias motivaciones para presentar a su hija bajo una luz negativa. Pero tenía documentos. Carmen, reportes policiales, registros, que necesitamos verificar independientemente. Si es verdad, es extremadamente útil para su caso. Pero si no podemos corroborar la información, podría perjudicarnos si parece que estamos haciendo acusaciones infundadas. Carmen tomó notas detalladas sobre todo lo que Esperanza me había dicho. Cuando terminé, se reclinó en su silla con minosentos, una expresión pensativa. Si esta información es precisa, cambia completamente la naturaleza del caso. Ya no estaríamos lidiando simplemente con una infidelidad, sino con fraude y manipulación sistemática. ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a contratar a un investigador privado para verificar estos antecedentes. Segundo, vamos a acelerar la petición de congelación de activos matrimoniales. Y tercero, vamos a preparar evidencia para demostrar
que su exesposo no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales. Salí de la oficina de Carmen, sintiéndome como si estuviera en medio de una película de suspenso que no había elegido protagonizar. Durante 10 años había vivido una vida relativamente simple y predecible. Ahora, de repente, estaba navegando un mundo de investigadores privados, manipuladores profesionales y estrategias legales complejas. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en Rodrigo. ¿Debería advertirle? ¿Tenía alguna responsabilidad moral de proteger al hombre que me había traicionado de las consecuencias de su propia ingenuidad? Parte de mí sentía compasión por él. Si Esperanza estaba diciendo la verdad, Rodrigo era tanto víctima como victimario en esta situación. Había destruido nuestro matrimonio persiguiendo una ilusión, pero esa ilusión había sido cuidadosamente construida para engañarlo. Otra parte de mí, la parte que había crecido más fuerte cada día desde que él se había ido, pensaba que Rodrigo era un adulto responsable de sus propias decisiones. Si había elegido creer una fantasía romántica, en lugar de valorar la realidad que habíamos construido juntos durante una década, esas eran las consecuencias naturales de sus acciones. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Fer, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, estresada, tal vez incluso asustada. ¿Sobre qué? Sobre el dinero, sobre las cuentas. Hay algunas cosas que no entiendo. Por primera vez desde que todo había comenzado, Rodrigo sonaba como si necesitara mi ayuda. Y por primera vez, yo no tenía ninguna prisa por dársela. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Podrías venir al departamento que renté? Solo por 1 hora. Te prometo que no va a ser dramático. Miré el reloj. Eran las 8 de la noche. Parte de mí quería decir que no, que cualquier cosa que tuviera que discutir conmigo podía hacerlo a través de nuestros abogados. Pero otra parte de mí, la parte que todavía sentía curiosidad sobre lo que estaba pasando en su nueva vida, quería escuchar lo que tenía que decir. Está bien, dije finalmente. Pero solo 1 hora. Mientras manejaba hacia el departamento que Rodrigo había rentado, pensé en todo lo que había aprendido sobre Andrea. Si Esperanza estaba diciendo la verdad, estaba a punto de ver a mi ex esposo empezar a darse cuenta de que había cambiado una vida real por una mentira elaborada. Y por primera vez desde que todo había comenzado, no estaba segura de cómo me sentía al respecto. Capítulo 6. La confrontación. El departamento que Rodrigo había rentado estaba en un complejo moderno pero soulless en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que elegirías si quisieras algo rápido y funcional, pero sin ninguna personalidad. Cuando toqué el timbre, me abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, normalmente impecable, se veía arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Gracias por venir», dijo, haciéndome pasar a un espacio que era más grande que acogedor. Los muebles eran obviamente rentados, sin ninguna personalidad. No había fotos, ni plantas, ni ninguna de las pequeñas cosas que hacen que un lugar se sienta como hogar. «¿Dónde está Andrea?», pregunté, notando que su auto no estaba en el estacionamiento. Salió, con unas amigas. Su voz tenía una calidad evasiva que reconocí inmediatamente. Era el mismo tono que había usado durante los últimos meses de nuestro matrimonio, cuando me mentía sobre dónde había estado. Me senté en el sofá beige y genérico, manteniendo mi bolsa cerca de mí. «Dijiste que querías hablar sobre dinero, Rodrigo». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente estresado. «Fer, algo no está bien. En nuestras cuentas, en los gastos, no sé exactamente qué, pero algo está muy mal. ¿Qué quieres decir? Han estado desapareciendo grandes cantidades de dinero. Al principio pensé que eran errores del banco o gastos que había olvidado, pero es demasiado consistente». Me recliné en el sofá, tratando de mantener mi expresión neutral. «¿Qué tipo de gastos?».
transferencias que no recuerdo haber autorizado, cargos a tarjetas de crédito por cosas que nunca compré, retiros de efectivo que no hice. Rodrigo se sentó en el borde del sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante. Fer, en las últimas 2 semanas han desaparecido más de 100,000 pesos. La cifra me golpeó como un puño. 100,000 pesos en 2 semanas. ¿Has hablado con 1900? ¿El banco? Sí, y dicen que todas las transacciones fueron autorizadas, que alguien con acceso a mis cuentas las está haciendo. Nos miramos en silencio por un momento. Los dos sabíamos quién tenía acceso a sus cuentas bancarias además de él. Rodrigo, dije cuidadosamente, ¿le diste a Andrea acceso a tus cuentas? Solo para algunas cosas. Para que pudiera hacer compras para el departamento, para que pudiera manejar algunos gastos mientras yo estaba en el trabajo. ¿Qué tipo de compras? Muebles, decoración, cosas para la casa que vamos a comprar juntos. Su voz se volvió más pequeña con cada palabra. Pero estos gastos no son de esas cosas. No sé qué son. Saqué mi teléfono y le mostré una foto que había tomado de uno de los documentos de Esperanza. ¿Reconoces a esta mujer? Rodrigo miró la pantalla y palideció. Era una foto de Andrea con otro hombre, tomada claramente varios años antes, donde se la veía exactamente igual que ahora. ¿De dónde sacaste esto? Su madre vino a hablar conmigo ayer. ¿Esperanza? ¿Qué quería? Advertirme. Sobre Andrea, sobre su historial, sobre lo que te está haciendo. Rodrigo se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro, del pequeño living. Esperanza está loca. Siempre ha estado celosa del éxito de Andrea. Siempre ha tratado de sabotear sus relaciones. ¿Así que conoces a su madre? Sí, la conocí cuando Andrea y yo empezamos a salir de nuevo. Rodrigo, dije, usando el tono más gentil que pude encontrar. ¿Cuántos años tenía Andrea cuando ustedes salieron en la universidad? 22, 23. ¿Por qué? Le mostré la copia del acta de nacimiento que Esperanza me había dado. Según esto, Andrea tiene 27 años ahora, lo que significa que cuando tú te graduaste, ella tenía 17. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas. Pude ver en su expresión el momento exacto en que las matemáticas se alinearon en su mente, el momento en que comenzó a entender que la relación que recordaba no podía haber existido de la forma que creía. Esto tiene que ser un error, murmuró, o un documento falso. ¿Por qué habría de ser falso? ¿Qué beneficio obtendría su madre mintiendo sobre la edad de su propia hija? Rodrigo se sentó pesadamente en el sillón, el documento todavía en sus manos. Por primera vez desde que había llegado, lo vi realmente proceso la información en lugar de rechazarla automáticamente. Hay más. Continué. Rodrigo, ¿Andrea alguna vez te ha hablado de problemas legales en su pasado? ¿Demandas, acusaciones, de fraude? ¿Qué? No, por supuesto que no. Le mostré las copias de los documentos legales que Esperanza había compartido conmigo. Los reportes policiales, los registros de la demanda civil, los testimonios de otras víctimas. Rodrigo leyó, en silencio, y pude ver cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Su expresión cambió de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror, y finalmente, a una clase de devastación que reconocí, porque la había sentido yo misma cuando descubrí sus mensajes con Andrea. Esto no puede ser real, susurró. Rodrigo, ¿dónde está Andrea esta noche? Dijo que iba a salir con unas amigas, a celebrar. ¿Celebrar qué? Que estamos esperando un bebé. Las palabras salieron como una confesión arrancada bajo tortura, y de repente entendí por qué Rodrigo se veía tan devastado, por qué había estado dispuesto a destruir nuestro matrimonio tan rápidamente, por qué había estado gastando dinero como si no hubiera mañana. ¿Estás seguro de que está embarazada? Me mostró la prueba. 2 líneas rosadas. ¿Viste el resultado directamente, o ella te mostró la prueba después?
Rodrigo me miró con una expresión que me partió el corazón. Ella me la mostró. Estaba tan feliz, tan emocionada sobre nuestro futuro juntos. Rodrigo, las pruebas de embarazo se pueden falsificar. Se pueden comprar positivas en Internet o se pueden manipular las que ya existen. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó completamente. Todo su cuerpo se desplomó, como si hubiera estado sostenido por cables invisibles que alguien acabara de cortar. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho? Creo que has sido víctima de una manipulación muy sofisticada», dije, sorprendida por la compasión que sentía por él. «Andrea es aparentemente muy buena en esto». Rodrigo se cubrió la cara con las manos. «Fer, he arruinado todo. Nuestro matrimonio, nuestro futuro, nuestras finanzas, y todo por una mentira. Las 100,000 pesos que desaparecieron, probablemente las tomó para irse, para desaparecer otra vez». Rodrigo levantó la cabeza para mirarme. «¿Crees que ya se fue?» No tuve que responder. Su teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje de texto. «Es de Andrea», dijo, leyendo la pantalla. «Dice que tuvo que irse de la ciudad por una emergencia familiar, que me va a llamar mañana». Nos miramos, y ambos sabíamos que esa llamada nunca iba a llegar. «Rodrigo, necesitas llamar al banco inmediatamente. Necesitas cancelar todas las tarjetas de crédito a las que ella tenía acceso, congelar las cuentas, reportar el fraude. ¿Y después qué? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo explico que destruí mi matrimonio por alguien que ni siquiera era real?» Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí algo parecido a la lástima por mi ex esposo. No perdón, no todavía, tal vez nunca, pero una comprensión de que él también había sido víctima en esta situación, incluso si sus decisiones habían tenido consecuencias devastadoras para mí. «No puedes cambiar lo que pasó», le dije, «pero puedes tratar de minimizar el daño que queda por venir». «¿Me vas a ayudar?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas, había estado fantaseando con el momento en que Rodrigo se diera cuenta de su error y me pidiera perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, no se sentía como la vindicación que había esperado. Se sentía triste y vacía. «No puedo ayudarte con tu situación emocional, Rodrigo. Ese daño ya está hecho. Pero puedo ayudarte a proteger lo que queda de nuestros activos matrimoniales para que ambos podamos salir de este desastre con algo». Rodrigo asintió, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo parecido al hombre con quien me había casado. No el hombre que había estado viviendo, una fantasía durante los últimos meses, sino el hombre que había conocido antes de que Andrea reapareciera en su vida. «¿Crees que podemos, después de que resolvamos todo lo legal, crees que algún día podrás perdonarme?» La pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotros. Era la pregunta que había estado esperando escuchar, pero también la pregunta para la que no tenía respuesta. «No lo sé, Rodrigo», dije honestamente. «No sé si el perdón es posible después de esto, pero sé que ambos necesitamos encontrar una manera de seguir adelante». Esa noche, manejé de vuelta a mi casa ahora, con sentimientos contradictorios. Rodrigo había sido víctima de una manipulación elaborada, pero también había elegido creer esa manipulación porque le ofrecía algo que aparentemente no había encontrado en nuestro matrimonio. La pregunta que me quedaba no era si podría perdonarlo. La pregunta era si podría perdonarme a mí misma por haber pasado 10 años con alguien que había estado tan dispuesto a cambiar nuestra vida por una fantasía. Capítulo 7. La reconstrucción. 3 semanas después del colapso de la fantasía. De Rodrigo, estaba sentada en la oficina de Carmen, revisando los últimos documentos del acuerdo de divorcio. La mesa estaba cubierta de papeles, inventarios de activos, reportes del investigador privado que habíamos contratado, declaraciones bancarias y, más importante, un reporte policial sobre el fraude cometido por Andrea Morales. «Los números son mejores de lo que esperábamos», dijo Carmen, señalando una hoja con cálculos detallados. El investigador confirmó todo lo que la madre de Andrea nos había dicho, y más.
Resulta que Andrea ha estado operando este esquema en al menos 3 ciudades diferentes durante los últimos 5 años. ¿Y Rodrigo? Su cooperación ha sido completamente invaluable, al proporcionar toda la documentación de los gastos y transferencias que Andrea hizo. Pudimos rastrear exactamente cuánto dinero matrimonial fue usado para financiar el fraude. Carmen giró una página y me mostró una tabla que había estado esperando ver durante semanas. En total, Andrea sustrajo 170,000 pesos de cuentas matrimoniales durante los 6 meses que estuvo manipulando a su ex-esposo. El banco ha acordado restituir la mayor parte de eso como parte de su protocolo de protección contra fraude, y el resto será deducido de la parte de Rodrigo en la división de activos. ¿Qué significa eso para la casa? Significa que usted puede quedarse con la casa. Rodrigo recibirá una compensación monetaria menor, pero no tendrá derecho a forzar la venta. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la victoria. No era la casa lo que había ganado. Siempre había sido más mía que de él. Era el derecho a determinar mi propio futuro, a no ser obligada a vender el único lugar que realmente se había sentido como hogar. Hay algo más, continuó Carmen. Rodrigo ha solicitado incluir en el acuerdo una cláusula de disculpa formal. ¿Qué significa eso? Significa que quiere que conste legalmente que reconoce haber cometido errores graves que llevaron a la disolución del matrimonio, y que usted no tuvo culpa alguna en esas decisiones. La propuesta me tomó por sorpresa, no porque la necesitara para mi autoestima. Ya había llegado a mis propias conclusiones sobre quién había sido responsable de qué, sino porque representaba algo que no había esperado de Rodrigo. Una admisión completa de responsabilidad sin tratar de justificar sus acciones o distribuir la culpa. ¿Qué opinas tú? Legalmente no es necesario, pero podría ser importante para su proceso de cierre emocional, y no tiene ninguna desventaja legal para usted incluirlo. Esa tarde, después de firmar los documentos preliminares del divorcio, manejé directamente a mi casa. Mi casa. Era extraño cómo esas 2 palabras habían cambiado de significado durante los últimos meses. Lo que una vez había sido nuestra casa, se había convertido en la casa, luego en mi casa temporalmente, y ahora, finalmente, en mi casa. Estacioné en la entrada y me quedé sentada en el auto por unos minutos, mirando la fachada que había ayudado a elegir, el jardín que había plantado, la puerta principal que había pintado en un color azul que Rodrigo había dicho que era demasiado atrevido, pero que a mí me encantaba. Por primera vez desde que todo había comenzado, la casa se sentía realmente mía. El interior todavía conservaba evidencias de la vida que Rodrigo y yo habíamos compartido. Pero había estado gradualmente haciendo cambios. Había movido los muebles, había colgado arte nuevo en las paredes, había convertido su oficina en un espacio de trabajo más amplio para mis proyectos de diseño gráfico. Pero había una habitación que todavía no había tocado. El cuarto, que habíamos preparado para ser el futuro cuarto del bebé. Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta cerrada. Durante meses, había evitado entrar ahí. Era demasiado doloroso, demasiado cargado de sueños que nunca se realizarían. Pero ahora, con los documentos de divorcio firmados y la certeza de que la casa sería mía, sabía que tenía que enfrentar ese espacio. Abrí la puerta. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado. Las paredes pintadas en un amarillo suave y neutral, la mecedora que habíamos comprado en anticipación, los libros infantiles que habíamos empezado a coleccionar, el mural que había pintado en una de las paredes, un árbol con pájaros y mariposas que había imaginado que sería lo primero que nuestro hijo vería cada mañana. Pero mirando el espacio ahora, no sentí la devastación que había esperado. En lugar de eso, sentí algo más complejo. Nostalgia por el futuro que había imaginado, pero también una clase de paz con el hecho de que ese futuro particular no había estado destinado a suceder. Me senté en la mecedora y miré alrededor de la habitación. Podría convertirla en un estudio de arte. Podría hacerla una habitación de huéspedes para cuando Patricia o mis amigas quisieran quedarse. Podría mantenerla como estaba, como un recordatorio no de lo que había perdido, sino de mi capacidad para imaginar futuros, para crear espacios llenos de esperanza.
Mi teléfono sonó. Era Patricia. ¿Cómo fue en la oficina de Carmen? Bien, muy bien, en realidad. Puedo quedarme con la casa. ¿En serio? Fer, eso es increíble. Sí, se siente liberador. ¿Dónde estás ahora? En casa. En el cuarto del bebé. Patricia se quedó callada por un momento. Ella sabía lo difícil que había sido para mí esa habitación. ¿Estás bien? Sí. Sorprendentemente, sí estoy bien. ¿Quieres que vaya para allá? No. Necesito hacer esto sola. Pero gracias. Después de colgar, seguí sentada en la mecedora, balanceándome suavemente mientras procesaba todo lo que había cambiado en mi vida durante los últimos meses. El matrimonio que había creído sólido se había revelado como frágil. El hombre en quien había confiado se había mostrado como alguien dispuesto a traicionarme por una fantasía. Pero la casa que habíamos comprado juntos, la casa que había convertido en hogar, esa permanecía. Esa noche, cené en la cocina que había decorado, viendo las noticias en la pequeña televisión que había instalado en el mostrador. Era la primera vez en meses que una noche típica se sentía realmente normal, realmente mía. El teléfono sonó alrededor de las 9. Era un número que no reconocí. ¿Fernanda? Habla Esperanza Morales. Esperanza. ¿Cómo está? Estoy bien, querida. Llamaba para agradecerle. ¿Agradecerme qué? Por hacer lo correcto con la información que le di. Sé que no fue fácil, y sé que podría haber elegido simplemente usarla para lastimar a Rodrigo en venganza. ¿Cómo sabe lo que hice? Rodrigo me llamó. Quería saber si yo había hablado con usted, si lo que usted le había mostrado era verdad. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que Andrea es mi hija, y que la amo, pero que también es alguien que lastima a la gente sistemáticamente, y que él tuvo suerte de que usted fuera lo suficientemente compasiva como para advertirle antes de que el daño fuera peor. Esperanza hizo una pausa, y pude escuchar el peso de años de decepción y preocupación en su silencio. ¿Sabe dónde está Andrea ahora? Pregunté. No. Y honestamente, espero que esta vez se mantenga alejada lo suficiente como para buscar ayuda profesional antes de hacer esto otra vez. ¿Cree que lo hará? No lo sé. Pero por primera vez en años, alguien que ella lastimó tomó medidas reales para protegerse y para proteger a otros. Tal vez eso la haga reflexionar. Después de colgar con Esperanza, me quedé despierta durante horas, no porque estuviera ansiosa o preocupada, sino porque por primera vez en meses mi mente estaba realmente tranquila. Los documentos legales estaban firmados. La casa era oficialmente mía. Y Andrea había desaparecido de nuestras vidas tan abruptamente como había aparecido. Pero más importante que cualquiera de esas cosas prácticas, había algo dentro de mí que se sentía fundamentalmente diferente. Durante 10 años, había definido mi bienestar y mi seguridad en términos de mi relación con Rodrigo. Su felicidad había sido mi responsabilidad. Sus decisiones habían determinado mi futuro. Su visión de nuestra vida había sido la que había prevalecido. Ahora, por primera vez desde que tenía 22 años, mi bienestar era completamente mi responsabilidad. Mis decisiones determinarían mi futuro. Mi visión de mi vida sería la que prevalecería. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Me quedé dormida esa noche en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propio futuro esperándome en la mañana. Y por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Capítulo 8. La casa de mis sueños. 6 meses después de que los documentos de divorcio se volvieran definitivos, estaba parada en mi jardín trasero pintando la cerca que separaba mi propiedad de la de mis vecinos. Era un sábado por la mañana perfecto, con el tipo de luz dorada que hace que todo se vea como una fotografía de revista. La cerca había necesitado una nueva capa de pintura durante años, pero cuando vivía con Rodrigo, siempre había sido uno de esos proyectos que quedaban en la lista de «algún día lo haremos». Ahora, con la brocha en mi mano y manchas de pintura blanca en mi ropa vieja, me di cuenta de que, algún día,
había llegado finalmente, y era exactamente cuando yo había decidido que debía llegar. «Fer». La voz de Patricia llegó desde la entrada lateral de la casa. «¿Estás aquí atrás?» «Pintando la cerca», grité en respuesta. Mi hermana apareció alrededor de la esquina de la casa, cargando una bandeja con 2 tazas de café y lo que parecían ser croissants de la panadería francesa que había abierto cerca del centro. «Pensé que podrías necesitar refuerzos», dijo, colocando la bandeja en la mesa de patio que había comprado el mes anterior. «Eres un ángel». Me quité los guantes de trabajo y me senté a la mesa. El jardín se veía completamente diferente de cómo se había visto 6 meses antes. Había plantado nuevas flores, había instalado un sistema de riego por goteo, había creado un pequeño huerto de hierbas cerca de la cocina. Cada cambio había sido una decisión completamente mía. «Se ve increíble, Fer», dijo Patricia, mirando alrededor. «Realmente increíble». «Gracias. Ha sido mucho trabajo, pero me gusta tener proyectos. ¿Cómo va el negocio?» Mi negocio de diseño gráfico había crecido exponencialmente durante los últimos meses. Sin la distracción constante de un matrimonio problemático, había podido enfocarme completamente en mi trabajo por primera vez en años. Había conseguido clientes nuevos, había expandido mis servicios, y por primera vez en mi vida adulta, estaba ganando suficiente dinero para sostenerme completamente sola. Muy bien. También que estoy considerando contratar a un asistente de medio tiempo. Fer, eso es fantástico. Bebimos nuestro café en silencio por unos minutos, disfrutando del sol de la mañana y del sonido de los pájaros en los árboles que había plantado. Era el tipo de momento silencioso y perfectamente ordinario que había aprendido a valorar durante los últimos meses. ¿Has sabido algo de Rodrigo?, preguntó Patricia eventualmente. No directamente. Pero Carmen me dijo que terminó mudándose, de vuelta con sus padres. Aparentemente, perdió el trabajo cuando todo el escándalo con Andrea salió a la luz. ¿Te sientes mal por eso? Era una pregunta complicada. Parte de mí sentía compasión por Rodrigo. Había sido víctima de una manipulación elaborada, y las consecuencias de esa manipulación habían sido devastadoras para él. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido más fuerte durante los últimos meses, entendía que las consecuencias de nuestras decisiones no siempre son proporcionales a nuestras intenciones. Me siento mal de que haya sido manipulado, dije finalmente. Pero no me siento responsable de las consecuencias de sus decisiones. Él era un adulto que eligió creer una fantasía en lugar de valorar la realidad que tenía. Patricia asintió. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma con frecuencia durante los últimos meses, porque la verdad era que me sentía mejor de lo que había esperado. No solo recuperándome, sino realmente prosperando. Me siento libre, dije, sorprendida por la precisión de la palabra. Por primera vez desde que tenía 22 años, todas las decisiones que tomo sobre mi vida son completamente mías. ¿Y eso no te asusta? A veces. Pero también es emocionante. Como cuando decidí convertir el cuarto del bebé en un estudio de arte. O cuando decidí instalar el jardín de hierbas. O cuando decidí trabajar desde casa de tiempo completo en 1900 en lugar de buscar otro trabajo en una oficina. Patricia sonrió. Te ves diferente, ¿sabes? Mas tú. Sabía a qué se refería. Durante años me había adaptado tanto a lo que Rodrigo necesitaba o quería que había perdido la noción de lo que yo realmente quería. Ahora, gradualmente, estaba redescubriendo esas preferencias. ¿Has pensado en salir con alguien?, preguntó Patricia. No todavía. Quiero estar completamente cómoda siendo yo sola antes de considerar compartir mi vida con alguien más. Eso es muy sabio. Además, agregué con una sonrisa, estoy teniendo una relación muy satisfactoria con mi casa. Patricia se rió. ¿Tu casa? Esta casa se ha convertido realmente en la casa de mis sueños, Pat. No porque sea perfecta, sino porque cada decisión sobre cómo se ve, cómo funciona, cómo se siente, ha sido mía.
Es el primer espacio en mi vida adulta que refleja completamente quién soy yo, no quién soy en relación con alguien más. Terminamos el café y Patricia me ayudó a terminar de pintar la cerca. Mientras trabajábamos lado a lado, pensé en todo, lo que había cambiado desde aquella noche terrible, cuando encontré los mensajes de Rodrigo con Andrea. Había perdido un matrimonio que había creído sólido, pero había ganado una comprensión mucho más profunda de mi propia fortaleza y capacidad. Había perdido la seguridad financiera que venía de un ingreso doble, pero había ganado la confianza de saber que podía sostenerme completamente sola. Había perdido los planes de futuro que había hecho con Rodrigo, pero había ganado la libertad de imaginar futuros completamente nuevos, y había ganado la casa, no solo la estructura física, sino el hogar que había creado dentro de ella. Esa noche, después de que Patricia se fuera, me senté en el porche trasero que había renovado, bebiendo una copa de vino y mirando las estrellas. El jardín olía a las rosas que había plantado en primavera, y pude escuchar el sonido suave del sistema de riego regando automáticamente las plantas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí inmediatamente. Fer, soy Rodrigo. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que empecé terapia, y quería agradecerte por haberme salvado de algo que habría sido mucho peor. Espero que seas feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo. Leí el mensaje varias veces, esperando sentir alguna emoción fuerte. Rabia, tristeza, nostalgia, algo. Pero lo que sentí fue una clase de paz tranquila. No le respondí, no porque estuviera enojada, sino porque ya no había nada que necesitara decirle. Esa parte de mi vida había terminado completamente, y estaba bien que hubiera terminado. Borré el mensaje y volví a mirar las estrellas. 2 semanas después, estaba en mi estudio de arte, el antiguo cuarto del bebé, trabajando en una serie de ilustraciones para un nuevo cliente cuando el timbre sonó. Era un sábado por la tarde, y no estaba esperando a nadie. Cuando abrí la puerta, encontré a un hombre de aproximadamente mi edad parado en el porche con un ramo de flores silvestres en la mano. ¿Fernanda?, preguntó. Sí, soy David, su vecino, de la Casa Azul al final de la cuadra. Sé que no nos hemos conocido formalmente, pero he estado admirando el trabajo que ha estado haciendo en su jardín. Sonreí. Había notado la Casa Azul durante mis caminatas matutinas. Tenía un jardín hermoso y una energía acogedora. Estas son de mi jardín, continuó, ofreciéndome las flores. Pensé que podría gustarle tenerlas para su mesa de comedor. Son hermosas, dije, aceptando el ramo. ¿Le gustaría pasar por un café? Me encantaría. Mientras preparaba café en mi cocina, David miró por la ventana hacia mi jardín trasero. Ha hecho un trabajo increíble aquí, dijo. Se nota que realmente ama esta casa. Sí, dije, sorprendida por la simpleza de la verdad. Es la casa de mis sueños. Y mientras serví el café y nos sentamos a la mesa que había elegido, en 1980, la cocina que había decorado, en la casa que era completamente mía, me di cuenta de que eso era exactamente lo que era. No porque fuera perfecta, sino porque cada decisión sobre cómo había llegado a ser lo que era, había sido mía. Cada planta en el jardín, cada color en las paredes, cada mueble, cada cambio, cada mejora. Rodrigo me había dejado por su novia de la universidad, sin saber que acababa de dejarme libre para crear exactamente la vida que había estado destinada a vivir. Y resulta que esa vida y esa casa eran exactamente las de mis sueños.